En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, ya en nuestro tema 33, en la segunda parte de este tema, que trataremos sobre el octavo mandamiento de la ley de Dios. Y comenzamos, como siempre, con la noción del catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice que el octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Y agrega también que las ofensas a la verdad mediante palabras o acciones expresan un rechazo a comprometerse con la rectitud moral, ¿no? Evidentemente, después del pecado original, lo vuelvo a recordar aquí, ¿no? Ya nos cuesta todo un poco más, porque efectivamente la naturaleza quedó dañada, quedó inclinada hacia el mal, y también ese pecado original lleva a la ignorancia del intelecto y a la malicia de la voluntad, no solo la debilidad, sino esas tentaciones que nos llevan justamente a ocultar la verdad o a mentir, ¿no? Por temor o por querer, en fin, sacar algún provecho, por egoísmo siempre en definitiva y por cobardía también, ¿no? Entonces, como consecuencia del pecado, ha disminuido el amor a la verdad y los hombres se engañan unos a otros, como te decía recién, por egoísmo o por propio interés. Pero con la gracia de Cristo, con la gracia del Señor, estamos llamados a vivir en la verdad, a decir la verdad, a buscar la verdad, a conocer la verdad, a llevar la verdad, a mostrar la verdad, además la verdad con mayúscula, porque justamente Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Respecto a la virtud que está vinculada con la verdad, esta es la llamada veracidad o también sinceridad o franqueza. ¿Recuerdan ese elogio de Jesús, no? He aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez ni engaño. El Señor valora tanto la verdad. En cambio, aquellos hipócritas, les decía sepulcros blanqueados, ¿no? Porque por afuera daban una apariencia y por adentro todo podredumbre. Tres aspectos importantes respecto de esta virtud. Primero, la sinceridad con uno mismo, porque efectivamente a veces uno se engaña, no quiere ver la verdad, no quiere ver la realidad. Entonces, algunos, por ejemplo, para no detenerse en eso, no piensan, no hacen examen de conciencia, llevan una vida acelerada como por un tubo, porque saben que el día de mañana que si se serenan, si tienen que pensar, verían muchas cosas que están mal, ¿no? Y no se animan y no quieren, ¿eh? Por eso dice aquí, la sinceridad con uno mismo es reconocer la verdad sobre la propia conducta externa e interna, intenciones, pensamientos, afectos, etcétera, sin miedo a agotar la verdad, sin cerrar los ojos a la realidad, sin hacer como dicen que hace, yo nunca lo vi, pero dicen que el avestruz, cuando hay algo peligroso, lo que hace es meter la cabeza en un agujero, como si así se solucionaran los problemas. Y la mentira o el engaño o la ocultación de la verdad no es la manera de resolver los problemas. Justamente es en la verdad y en la sinceridad con uno mismo, con los demás, cómo se puede cambiar, cómo se puede mejorar. Sinceridad con uno mismo, sinceridad con los demás. Sería imposible la convivencia, Santo Tomás lo dice clarísimamente, ¿no? Una ciudadanía, una ciudad, un lugar, un pueblo donde todos mientan, sería imposible la convivencia, imposible. Los hombres, si no tuvieran esa confianza recíproca, es decir, si no se dijesen la verdad o no se comportasen, por ejemplo, respetando los contratos o más en general los pactos, la palabra comprometida. Y el tercer aspecto es la sinceridad con Dios, la sinceridad con Dios.
Dios lo ve todo, aún nuestros pensamientos, pero Dios quiere que nosotros nos manifestemos a Él, que nos comuniquemos con Él, hablemos con Él, le contemos y pongamos justamente sobre la mesa lo que son las verdades de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestra realidad. Justamente esa invitación que hace el Señor para también poder ayudarnos a resolver muchas veces esos problemas, ¿no? Dice San José María, escribá, fundador del Opus Dei, un hijo de Dios trata al Señor como padre. Su trato no es un obsequio servil ni una reverencia formal de mera cortesía, sino que está lleno de sinceridad y de confianza. Dios no se escandaliza de los hombres, Dios no se cansa de nuestros errores, de nuestras infidelidades. Nuestro Padre del Cielo perdona cualquier ofensa cuando el Hijo vuelve de nuevo a Él, cuando se arrepiente y pide perdón. Y sigue diciendo San José María, nuestro Señor es tan Padre que previene nuestros deseos de ser perdonado y se adelanta abriéndonos los brazos con su gracia. Aprendamos a ser muchas veces de hijo pródigo, a volver a Dios y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus empleados. Y el padre estaba esperando que su hijo vuelva. Y cuando lo vio desde lejos, salió a su encuentro, lo abrazó, lo cubrió de besos y organizó una gran fiesta porque aquel hijo estaba perdido y el padre lo recuperó. La sinceridad con Dios, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, por ejemplo, en el acompañamiento espiritual o la dirección espiritual, ¿no? Ambos son medios extraordinarios para crecer en la vida interior, para crecer en la propia santidad, ¿no? Nos ayuda a crecer en sencillez, en humildad, nos ayuda justamente a saber recibir también un consejo que nos puede dar, y ni hablar de la confesión, que recibimos toda la gracia de Dios cuando el sacerdote, en nombre de Cristo, nos dice, yo te absuelvo de tus pecados, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? La sinceridad es esencial para la perseverancia en el seguimiento de nuestro Señor, porque como te decía, el mismo Jesús se autodefine como la verdad, ¿no? Una verdad también que es bueno recordar que se tiene que vivir con caridad, porque la veracidad es una virtud importante, pero más importante es la caridad. Y a veces habrá que silenciar la veracidad o la sinceridad por la caridad, en el sentido de que antes de decir cosas, ya los veremos, que sean verdaderas, habrá que ver si no se está faltando a la caridad con el prójimo, en su fama, en fin. Por eso es muy importante también una persona que dice, no, yo siempre digo las verdades. Bueno, pero además hay que decirlas con caridad, porque si se dicen sin caridad puede ser también una falta, puede ser un pecado. Bueno, la sinceridad, como todas las virtudes, se ha de vivir por amor y con amor a Dios y a los hombres, con delicadeza y con comprensión, ¿no? En este sentido, una práctica cristiana preciosa, muy evangélica, es la de la corrección fraterna. Jesús nos dijo, si tu hermano peca, ve y corrígelo en secreto. Si tu hermano se convierte, habrás ganado a tu hermano, ¿no? Entonces, es que bueno que es tener esa preocupación por el prójimo, por los amigos, por los parientes, por los vecinos, y con caridad acercarse a decirle cuando no está obrando bien, sobre todo si es una cuestión ya, digamos, asentada, estable, porque, digamos, una vez que uno se equivoca, bueno, cualquiera se equivoca, pero el que ha optado por el mal camino, digamos, es bueno tratar de ir a rescatarlo, ¿no? Puede llegar a ser incluso una falta el omitir ese deber de ayudar, de acompañar, de explicar, de corregir. Es una manifestación
de amor a la verdad y de caridad. En general, la gente no se anima a corregir a los amigos, a los compañeros de trabajo, ¿no? A veces la gente se calla, no dice nada y uno puede convertirse en cómplice de alguna manera, ¿no? Uno tiene que ayudar y con caridad explicar y tratar de ayudarlo a resolver ese problema que lo aparta de Dios, ese problema que lo lleva a vivir distanciado de la verdad, ¿no? Veamos un poco ahora el testimonio de la verdad. Te decía, todos estamos llamados, ¿no?, a conocer la verdad, a vivir según la verdad y también a llevar la verdad a los demás, ¿eh? La palabra testimonio, el testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Es parte de esos talentos que hemos recibido, ¿te acordás? Uno recibió 5, otro recibió 2, uno recibió 1, y el que recibió 1 fue, lo enterró, lo devolvió, hizo muy mal, ¿no? Bueno, justamente el conocer a Jesucristo, el conocer su evangelio, el conocer los mandamientos, el conocer cuál es el camino de la verdad, del bien, es algo que estamos llamados a dar a los demás. Estamos llamados a dar testimonio con nuestro ejemplo y también con nuestra palabra. Los cristianos tienen el deber de dar testimonio de la verdad que es Cristo y de reconocerlo ante los hombres, ¿no? Recordemos los primeros cristianos, muchos de ellos murieron justamente por dar testimonio de la verdad. El mismo Cristo, San Juan Bautista y tantos santos, ¿no?, murieron por la verdad. Se dice que la iglesia primitiva, digamos, fue regada por la sangre de los mártires y gracias a eso tuvo tanto fruto. Bueno, seguramente nosotros no tendremos la posibilidad de ser mártires, seguramente nosotros no estamos llamados a esta expresión extrema, de amor a Dios, pero todos tenemos que manifestar la verdad de Dios y de lo que Dios ha revelado a una costa de perder el prestigio o la posición social, ¿no? O sea, no tener vergüenza, estar dispuesto, digamos, a sacrificarse, ¿no? Pero efectivamente se nos pide esa coherencia, esa sinceridad de vida, esa lealtad también con el Señor. En ocasiones, la sinceridad está llamada a cumplir con la ayuda de la fortaleza sobrenatural, actos heroicos para defender la verdad. El Papa Francisco, en su Evangelii Gaudium, nos habla, bueno, de algunos pecados justamente contra esta virtud de la veracidad, ¿no? Y pone justamente algunos ejemplos que, bueno, impiden la evangelización, o por lo menos una evangelización que no es convincente, que no es atractiva, ¿no? Por ejemplo, en el número, dice, citando San Agustín, ¿no?, la mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar, independientemente de que uno engañe o no engañe, porque hay gente que tiene una vida tan mentirosa que la gente lo conoce y ya ni siquiera engaña. Pero si esa persona justamente habla con falsedad y tiene esa intención de engañar, está mintiendo, ¿no? Bueno, y el Señor denuncia la mentira como una obra diabólica, fuertísimo, ¿no? Vuestro padre es el diablo porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira, ¿no? Así que, en fin, es como para tener cuidado y ser muy delicado y decir siempre la verdad. A veces se puede ocultar la verdad, ya lo veremos, ¿no? Pero lo que no podemos hacer nunca es mentir. Afrontemos la verdad y si hemos cometido un error, si nos hemos equivocado, si hemos fallado, si no hemos cumplido. Y bueno, digamos las cosas, no lo hice, pero lo voy a hacer cuanto antes, pero no digamos mentiras, digamos la verdad. Estas mentiritas, algunas serán más graves, otras serán más leves, ¿no? Y justamente la gravedad se mide en función de la verdad
que contrasta y de la intención del que la dice y también de las consecuencias que tiene esa mentira, ¿no? Distinto es que un joven de secundario en el colegio responda a su madre que sí hizo la tarea cuando le preguntó, fulano, ¿hiciste la tarea? Sí, mamá. Bueno, evidentemente esto es mucho menos grave del que, por ejemplo, en un juicio, ¿no?, bajo juramento, que es el perjurio, ya lo veremos, tiene como consecuencia que alguien vaya a la cárcel, ¿no? O sea, evidentemente esto es muchísimo más grave, ¿no? Entonces, puede ser la mentira, ya te digo, pecado mortal cuando lesiona gravemente las virtudes de la justicia y la caridad. Una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. Y si es ante un tribunal, es falso testimonio. Y además, si se ha jurado, se trata de perjurio, ¿no? O sea que allí también es mucho más grave, ¿no? Vamos a hablar ahora del derecho al honor y a la buena fama, pero antes quiero que veas lo que dijo el Papa Francisco sobre cómo vivir este octavo mandamiento de la ley de Dios. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy la dedicamos al octavo mandamiento: no dirás falso testimonio ni mentirás. Este mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con los demás. Es grave vivir de comunicaciones no auténticas, porque impide las relaciones recíprocas y el amor al prójimo. La comunicación entre las personas no es solo con palabras, sino también con gestos, con actitudes y hasta con silencios y ausencias. Se comunica con todo lo que uno hace y dice. Entonces, ¿qué es la verdad? Esta fue la pregunta que hizo Pilatos a Jesús en el proceso que lo llevaría a morir en la cruz. Jesús había afirmado: para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Con su pasión y su muerte demuestra que Él mismo es la realización plena de la verdad, pues su vida fue un reflejo de la relación con el Padre. En su manera de vivir y morir, cada acto humano, por pequeño o grande que sea, afirma o niega esta verdad. No dar falso testimonio ni mentir implica vivir como hijos de Dios, dejando que en cada acto se refleje que Él es nuestro Padre y que confiamos en Él. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Bueno, volvemos del video del Papa y les decía que vamos a ver un poco ahora ese derecho que tienen todas las personas a una buena fama, ¿eh? Tanto el respeto tiene que ser en uno mismo como en los demás, ¿no? Esto es un bien precioso que las riquezas y de gran importancia para la vida personal y familiar, mucho más que a veces las riquezas que tienen que ver con el dinero, la fama, la buena fama, ¿no? ¿Qué pecados hay? Seguramente los conoces, los pecados contra la buena fama del prójimo. Por un lado está el juicio temerario. El juicio es un pensamiento, o sea, no sale de la boca para afuera, ¿no? Y se da, como dice aquí, cuando sin suficiente fundamento se admite como verdadera una supuesta culpa moral del prójimo. Por ejemplo, juzgar que alguien ha obrado con mala intención sin que conste así, ¿no? O sea que son esos pensamientos malos que uno tiene de una persona y que además es temerario porque no le consta, no tiene seguridad, sino todo lo contrario, ¿no? Ya lo dice el Señor, San Lucas capítulo 6, no juzguéis y no seréis juzgados,
no condenéis y no seréis condenados. También es pecado contra la fama del prójimo la difamación. La difamación, repetimos, es un atentado injusto contra la fama del prójimo que puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser la detractación o maledicencia, que consiste en revelar pecados o defectos realmente existentes en el prójimo, ¿no? Y esto cuando se hace ocultamente se llama murmuración. O sea, uno habla de algo que es verdad, pero que daña la fama del prójimo, ¿no? La calumnia es mucho peor, porque en la calumnia también se habla mal del prójimo, pero se habla sin verdad. Es una mentira, es falso. O sea, aquello que estamos difamando no solo hace daño porque es algo malo, sino que además es mentira. Entonces, como dice aquí, la calumnia encierra una doble malicia contra la veracidad y contra la justicia, tanto más grave cuanto mayor sea la calumnia y cuanto más se difunda, ¿no? Evidentemente, ante esa falta, ese pecado, ese error, hay que tratar de reparar. ¿Te acordás que hablábamos de reparación en el caso del robo, del fraude, que había que devolver? Bueno, también hay que tratar de devolver la fama del prójimo si uno ha hablado mal injustamente, ¿no? Si ha sido en un grupo de amigos, quizá en el mismo marco, si uno ha escrito algún libro, algún artículo, por ejemplo. Una vez cuentan que fue una señora a verlo a San Juan María Vianney, al cura de Ars, ¿no? Y que se acusó justamente de esa murmuración, de haber hablado mal, de sacar el cuero a las amigas, en fin. Entonces, el santo cura le dio como penitencia ir al mercado, comprar una gallina y desparramar las plumas por todo el pueblo. Y que después volviera a hablar con él. Efectivamente, esta mujer, media desconcertada, ¿no?, hace lo que el cura le dijo y vuelve. Dice, bueno, ahora, le dijo, ahora tenés que recoger todas las plumas que se desparramaron por el pueblo. Pero eso es imposible. Bueno, lo mismo cuando uno habla con ligereza, con falsedad, cuando uno murmura, cuando uno calumnia, digamos, es algo que no sabe uno bien a dónde va a llegar y qué mal puede hacer. Por eso, ser muy respetuoso con la lengua. Si no podemos alabar, mejor callarlos. Es importante ser prudentes con los comentarios. Por eso también puede ser un pecado lo que se llama la locuacidad. La locuacidad o la ligereza en el hablar. Pues fácilmente puede caerse en la mentira, en exageraciones, en calumnias, ¿no? Nos recuerda el texto que actualmente son frecuentes las ofensas a la verdad o a la buena fama en los medios de comunicación. Yo fui capellán de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral durante varios años, ¿no? Y justamente uno de los temas en los que tratábamos con los alumnos era justo el ser muy respetuoso de la buena fama, ¿no? Y realmente valorar si esa noticia conviene darla o no conviene darla, conviene callar, en fin, es algo que es prudencial, pero evidentemente no puede ser la guía o lo único importante el tener la primicia y decir las cosas alocadamente, sin fundamento, sin la verdad. El que está en los medios de comunicación tiene que ser muy prudente y muy respetuoso, ¿no? En la actualidad, ahora que están las redes sociales, ¿no? Qué importante que es que uno también, antes de distribuir un WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Bueno, verificar la veracidad de aquello. Es muy importante, ¿no? Por eso también hoy es importante tener cierto juicio crítico con lo que uno recibe. Yo creo que en la actualidad, ahora en general ya hay tal acostumbramiento que uno ya, cuando recibe algo que no le suena, ya mucha gente lo chequea, ¿no? Y dice, bueno, a ver, esto será verdad, esto será mentira. Ya la gente está bastante espantada con la cantidad de noticias falsas que circulan por ahí, ¿no? Entonces, bueno, uno no puede ser cómplice, ¿no? O uno no puede tener esa actitud crédula.
sino que tiene que ser prudente, ¿no? Prudente. Muy bien, entonces te decía que es importante devolverle la fama, que hay que evitar la cooperación y cooperan a la difamación, aunque de distinto grado, dice el catecismo. Por ejemplo, el que oye con gusto al difamador y se goza de lo que dice, el que oye y no dice nada, dice queda calladito, ¿no? El superior que no impide la murmuración sobre el súbdito, y cualquiera que, aun desagradándole el pecado de detractación, por temor, negligencia o vergüenza, no corrige o rechaza al difamador. Ya se ve que uno no puede quedarse así tan contento escuchando que se dicen falsedades del prójimo, ¿no? Y también dice el que propala a la ligera insinuaciones de otras personas contra la fama de un tercero. Entonces, en este sentido es muy importante que seamos prudentes, que seamos respetuosos, que tengamos esa costumbre de callarnos, porque de hablar nos arrepentiremos muchas veces, pero de callar seguramente pocas. Siguiendo en la misma línea de la fama, hablemos del respeto a la intimidad de las personas, están vinculados también a los medios de comunicación, ¿no? Dice el Catecismo en su número 1489, el bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común, son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido o para usar un lenguaje discreto. El deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Entonces es importante, ¿no? Y bueno, yo pienso que en este sentido hay mucho para formar y para mejorar en ámbitos de la comunicación. Es importante saber que es distinta la mentira a ocultar la verdad, porque existe una lícita ocultación de la verdad cuando justamente está la intimidad de por medio. Por eso nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla, ¿no? O sea, si viene, irrumpe alguien, ¿no?, y haciendo preguntas indiscretas, uno no tiene por qué contestarle. Por eso es distinto ocultar la verdad que decir una mentira. A veces justamente llaman mentira piadosa a lo que es el ocultamiento de la verdad, porque la mentira nunca es piadosa. La mentira siempre es algo muy triste, muy dañino, ¿no? Ustedes saben también que los sacerdotes tenemos una especial obligación de secreto llamado sigilo sacramental en la confesión. De hecho, históricamente no hay noticias de algún sacerdote o obispo que haya revelado lo que le diga un fiel en la confesión, ¿no? O sea que siempre el sacerdote tiene esa responsabilidad, esa obligación, ¿no? El sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo, ¿no? También existen secretos profesionales, ¿no? O sea, un psicólogo, un psiquiatra, un abogado, bueno, ellos tienen un secreto profesional que por eso no revelarán muchas de las verdades de su cliente, ¿no? Por eso revelar estos secretos representa una falta de respeto a la intimidad de las personas y puede constituir un pecado contra la justicia. Volvemos a los medios de comunicación, ¿no? Decíamos que hoy ejercen una influencia determinante en la opinión pública y por eso justamente la responsabilidad de saber utilizar las redes sociales con prudencia, sabiendo o tratando de ver qué es lo que uno recibe, tratando de ver qué es lo que uno publica, qué es lo que uno manda. Es muy importante esta difusión, ¿no? Y además, estos medios son un campo importantísimo para el apostolado, esa defensa de la verdad,
cristianizar la sociedad, los medios de comunicación, ¿no? Ahora los nuevos areópagos, como decía el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Es Internet, o sea que la gente está en estos nuevos continentes digitales. Bueno, y allí hay que evangelizar. El Papa San Juan Pablo decía que no tengamos miedo allí, que no tengamos miedo a desembarcar en estos continentes digitales, a navegar estos continentes digitales para llevar justamente el mensaje del Evangelio, porque allí están las personas, ¿no? Y justamente en este ámbito hay mucho para hacer, para mejorar, para crecer. Bueno, como siempre, la bibliografía es el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 2331 a 2400. Y como siempre finalizo diciéndoles que los programas que hemos grabado ya los pueden encontrar en la página web de la tele, www.latele.com.y, y también en las listas de reproducción que tiene la tele en YouTube y en Instagram. Dios mediante, vamos a ver ya el 9º mandamiento y 10º mandamiento, el próximo programa, y ya nos vamos acercando hacia el final. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.